desde 1990 hasta la fecha. Gracias a la democracia que trajo el Frente Sandinista que doña Lorena Chamorro logró llegar a la presidencia de Nicaragua. Gracias a la democracia que trajo el Frente Sandinista que el doctor Armando Alemán logró llegar a la presidencia de Nicaragua. Y es gracias a la democracia que trajo el Frente Sandinista que el ingeniero Bolaños logró llegar a la presidencia de Nicaragua. Y ellos saben perfectamente bien, porque si el Frente Sandinista no se ha parado duro, no se ha parado duro para acabar con la dictadura de Somoza, todavía los Somoza estarían gobernando a Nicaragua. Y entonces doña Violeta, don Arnoldo, don Enrique, ni por sombra se le ocurriría llegar a pensar en ser presidentes de Nicaragua, que estarían gobernando Nicaragua. Ya no los hijos de Somoza, sino solamente los nietos de Somoza. Pero este pueblo dijo no a esos 45 años de dictadura. Se lanzó a las calles, se lanzó sobre los cuarteles a pecho descubierto. Ahí quería el líder nicaragüense, pero finalmente cayó para siempre, para nunca va a volver la dictadura somocista. Y aquí está este pueblo celebrando la victoria, celebrando el 19 de julio.
pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lastra y dulcita, como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Mi padre estuvo con Sandino, estuvo preso en la época que Sandino luchaba contra la invasión norteamericana. Estuvo detenido mi padre. De tal manera que yo fui creciendo escuchando las historias de mi padre sobre Sandino, sobre la época en que él estuvo preso por Somoza, contándome anécdotas de lo que había sido todo ese periodo. Y ese fue, digamos, mi primer vínculo con Sandino. Y levantamos la milpa para la tapisca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapisca de la libertad. En los años 59, a raíz del triunfo de la revolución en Cuba, aquí se dio también un movimiento juvenil muy fuerte que se llamó Juventud Patriótica Nicaragüense. Entonces me incorporé a ese movimiento y ahí se levantó de nuevo la bandera de Sandino. Y surgieron muchos movimientos de izquierda. El más fuerte fue ese, sí, Juventud Patriótica Nicaragüense. Y esto culminó después con la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo de lejos sabía y leía de la lucha sandinista. En Estados Unidos escribía sobre esa lucha y explicaba un poco la historia de Nicaragua para que se comprendiera más el motivo de esa lucha. Pero un día yo fui llamado por Daniel, que no nos conocíamos cara a cara. Posiblemente él había leído varias de las cosas que desde Nueva York yo escribía. Y me llama, y no fue tan explícito en el teléfono, pero yo no sé por qué comprendí que era algo trascendental e importante. Y me vine inmediatamente a reunirme con él. Allí me invitaron a que me involucrara directamente con el frente y lo hice por fidelidad a mi vocación como hombre, como sacerdote y como nicaragüense. Dame tu mano y unidos marchemos ya. Pasa el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Juntos, unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor.
Estados Unidos se ha caracterizado por darle su apoyo a todo aquel gobierno que se subordina a sus políticos. Y ahí no anda haciendo diferencia si ese gobierno es un gobierno honesto, si es un gobierno corrupto, si es un gobierno antidemocrático, si es democrático, no le importa. Hay una frase famosa de Roosevelt, cuando Somoza gobernaba Nicaragua. Y allá en los Estados Unidos alguien le comentaba a Roosevelt de los crímenes de Somoza. Entonces Roosevelt respondió que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es un hijo de perra, dijo en inglés realmente. Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Entonces esa fue la filosofía y sigue siendo, creo, la filosofía de los Estados Unidos. Pero no se ha modificado esa filosofía. Una filosofía totalmente reñida con los principios democráticos, con los valores que ellos dicen defender, totalmente reñida. Y es lo que se manifiesta pues, en la forma en que ellos se lanzaron a esta guerra de agresión contra Irak. Nosotros tuvimos la primera oportunidad de hacerle este planteamiento a los Estados Unidos cuando triunfó la revolución, en el 79. Viajé a Estados Unidos, me reuní con el presidente Carter. Ellos empezaban a plantearnos que teníamos que hacer las cosas de una forma que nos ganáramos la confianza en los Estados Unidos. Yo les dije que era el contrario, que eran Estados Unidos los que tenían que buscar cómo ganarse la confianza de estos países, porque eran los Estados Unidos los que habían impuesto dictaduras, las que nos habían invadido y que nunca estos países le habían hecho daño alguno a los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una contradicción en su manera de ver el mundo, porque ellos lo ven como imperio. Entonces para ellos el que tiene que cambiar es el otro. Él tiene que subordinarse a la posición de ellos. Y no entienden que lo que tienen que cambiar son ellos. Son los Estados Unidos que tienen que cambiar. Y que eso entonces permita relaciones respetuosas. Pero que si nosotros queremos relaciones respetuosas con los Estados Unidos. Somos un país pequeño, con una economía muy pequeña, pero merecemos igual respeto que puede tener un país grande desarrollado. Y eso es lo que hemos reclamado simplemente. Pues fíjese que desde 1924 yo casi solo he vivido en guerra, me acuerdo bien, cuando reventó la guerra de Moncada con Chamorro, capturando gente, reclutando, le llamaban. Hasta en 1927 creo que fue el Tratado del Espino Negro. Bueno, ahí fue cuando empezó la rebeldía de Sandino, otra guerra que le llamaban bandolerismo, y esa es otra guerra. Muere Sandino, vienen los Somoza a la cuenta pues en paz. Ya desde allí, de la muerte de Somoza para acá empezó hasta que se volvió a hacer otra guerra que fue la guerra de liberación. Después de la liberación viene la contra, otra guerra. Después de la contra estamos en guerra porque ya yo oigo matancinas por todos lados y no está seguro la pobre gente, entonces estamos casi en guerra. Casi mi vida ha sido solo en guerra.
época de la revolución fue un periodo por el cual Nicaragua pasó debido a una serie de problemas que se tenían en el país y quizás era un momento necesario para tener un cambio, ¿verdad? En ese periodo fue que nosotros tuvimos la oportunidad de viajar hacia Japón cuando mi padre fue nombrado embajador de Nicaragua en Japón. Y estando en Japón fue que nosotros conocimos un poco más acerca de los contrarrevolucionarios, un grupo financiado por el gobierno de Estados Unidos, que desde mi punto de vista no creo que haya sido correcto, ¿verdad? Porque pienso que cada país debería de resolver sus problemas, no teniendo la intervención de un país como Estados Unidos, que siempre ha tenido la imagen de que quiere intervenir en cualquier evento que surge en un país que Estados Unidos sienta que es una amenaza para ellos. Significa la absoluta entrega a servir al pobre. Esto implica muchísimas cosas. Estar absolutamente contra el establishment, por ejemplo. Estar absolutamente contra las naciones y los países que quieren que un determinado tipo de gobierno que favorece únicamente a clases privilegiadas sea el que tenga relaciones con un gobierno, por ejemplo, como fue el sandinista en un momento dado, que quería favorecer a las clases menos privilegiadas. De ahí precisamente que se generaran una serie de factores externos, como la contrarrevolución contra esta revolución. En tiempos de la revolución sandinista hubo un gran entusiasmo por hacer uso de la cultura, estimular la cultura, de tal manera que al mismo tiempo que tuviera un orgullo del quehacer cultural, al mismo tiempo fuera como la carta de presentación de Nicaragua ante el mundo desarrollado. La época del Somocí, la época de la dictadura, que fue terrible, donde, como señalaba el compañero, no había derecho a gritar "viva el Partido Conservador". No había derecho a gritar "viva Emiliano" o "viva Chamorro", porque Emiliano Chamorro era el dirigente del Partido Conservador. Mucho menos que hubiese derecho a gritar "viva Sandino". Los niños también temblaban, porque no reprimían simplemente por razones políticas, sino reprimían por cualquier cosa. Si los niños estaban jugando a plena calle y pasaba el guardia o pasaba la policía, se podía llevar preso al niño. Y eso le pasaba. Mucha gente que de repente gritaban "viva el Partido Conservador" y ahí te va el culatazo y vas preso. Y si te corres, te matan. Ahí va el tiro. Y si gritabas "viva el Frente Sandinista" o "viva Sandino", ahí va el tiro. Un régimen de terror. Un régimen de terror. En Nicaragua existe una irrestricta libertad de prensa actualmente. Sin embargo, en el gobierno anterior se ejerció una presión económica sobre los periódicos. Le podemos llamar presión económica, pues, en la cual quisieron doblegarnos
para que siguiéramos la misma línea que tenía el gobierno. Dicha presión se tradujo en la ausencia de la publicidad del gobierno, la cual es una de las principales. Una revolución significa una actitud frente a la vida, es decir, no quedarse pasivo frente a la injusticia, no quedarse pasivo frente a los grandes problemas que se enfrentan y alimentar una conciencia en favor de promover la transformación y por lo tanto una actitud de lucha, una actitud de rebeldía. Es decir, la rebeldía frente a la injusticia, la rebeldía frente a todo aquello que violenta pues, los derechos de los ciudadanos, hace de un ser humano y hace por lo tanto un movimiento social, un movimiento revolucionario. El país adelanta, el progreso se hace notar, pero la mala fama de las republiquetas, diréis, está en sus continuas revoluciones. Ellas han sido precisas muchas veces y ¿en qué pueblo en formación no las ha habido? Diríanse las fiebres del desarrollo. Aquí nosotros apoyamos a los curas que están con la Iglesia Popular, pero aún más los incorporamos al gobierno sandinista. A Miguel Escoto como canciller, a Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, Fernando Cardenal, ministro de Educación, Edgar Parrales, ministro de Seguridad Social. Es decir, este gobierno tenía una cantidad de sacerdotes como ninguno en América Latina. El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. Se ha negado a celebrar elecciones que había prometido. Se ha apoderado de la mayoría de los medios de comunicación y somete todos los medios a una onerosa censura anterior. Le privó a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica que digan misa en la Semana Santa por radio. Ha insultado y se ha mofado del Papa. Primero, como un antecedente, para comprender un poco la oposición del Vaticano a mi nombramiento como canciller de Nicaragua en el periodo de la Revolución, hay que comprender que, aunque para mí es difícil decirlo, la verdad es que la Iglesia Católica en su alta jerarquía nunca ha estado a favor de cambios profundos en la sociedad para beneficiar los derechos y las aspiraciones de las grandes mayorías. Lamentablemente nuestra iglesia, y ya por siglos y siglos, ha estado siempre muy aliada con el poder, con los poderosos, con los ricos. Eso, una cosa. Lo otro es que en el caso particular de Nicaragua, ya hay varios libros que explican el contubernio que existió entre Reagan, el presidente Reagan, y el Papa Juan Pablo II. Fueron aliados. Una alianza poco santa, pero una alianza. Y el Papa decía que querían que yo abandonara la posición de canciller, de defensor de los derechos de Nicaragua ante la comunidad internacional. Decían que yo abandonara eso porque como padre, como sacerdote, no debería de ser político. Pero esto es tan absurdo, esto es tan cínico,
y particularmente repugnante cuando quien lo dice es uno de los papas más políticos en la historia de la Iglesia Católica. Entonces, por fin, a mí me castigaron por no obedecer las orientaciones políticas de un papa político, por no aceptar traicionar a mi pueblo y a Dios, porque antes que todo uno tiene una conciencia y es a Dios voy a tener que rendir cuenta de cómo siempre seguí los dictámenes de mi conciencia. Además que ellos venían comprometidos en la lucha con nosotros, en la lucha contra Somoza. Y pensábamos que por las capacidades que tenían, realmente eran una gente muy preparada y todo lo demás. Nosotros no habíamos tenido tiempo de preparar cuadros. No teníamos cuadros preparados, calificados. Es decir, el combatiente sandinista más calificado eran estudiantes que habían tenido que dejar de estudiar para ir a la guerrilla. Entonces no teníamos cuadros calificados, muy poco. Y entonces tuvimos que recurrir a cuadros calificados de extracción alta de la burguesía, de la oligarquía incluso, conservadora, pero que estaban dispuestos a trabajar por la revolución. Y a estos sacerdotes que venían comprometidos con la lucha, que estaban muy calificados indiscutiblemente. El momento más triste para mí fue cuando tuvimos la derrota electoral del Frente Sandinista y inmediatamente después vino lo que aquí se llamó la piñata, que fue prácticamente una malversación del dinero que había en el Estado y se repartió y es una realidad que se repartió entre altos dirigentes revolucionarios. El revolucionario tiene que ser siempre igual, mantener absolutamente sus principios. La democracia debe ser realmente, plena para que sea democracia. Es decir, yo pienso que a veces nosotros nos engañamos cuando decimos que un país es democrático simplemente porque realiza elecciones, y eso no es democracia. La democracia debe ser integral, debe darse en el plano social, debe expresarse en el plano económico y debe expresarse en el plano político. Si falla uno de estos puntos, si no se expresa en uno de estos aspectos, entonces la democracia no existe. No está, le llamamos democracia, pero eso realmente no es democracia. Es porque no hay forma de poder decir que
un pueblo es democrático simplemente porque se da el derecho de votar. Tenés el derecho de votar, pero no tenés la posibilidad de pensar. Si no tenés cultura, no tenés conocimiento, entonces ese derecho es como que tenés el derecho de comprar un vehículo, pero no tenés dinero para comprarlo. Tenés el derecho de comprar una tierra, pero no tenés dinero para comprar la tierra. Entonces, la democracia no puede funcionar sin derechos económicos, sin derechos sociales, para que el ser humano realmente pueda tener un comportamiento verdaderamente libre. El ser humano, si no está liberado socialmente, si no está liberado económicamente, no puede ir a votar libremente. Entonces, creo que es un elemento fundamental y eso hace que, en nuestro caso, pues, la injerencia norteamericana, aunque hoy sea una injerencia norteamericana en las elecciones, esto afecta más todavía la posibilidad de que la gente pueda votar en las elecciones. La atemorizan a la gente, aparte de los otros factores que tenemos, sociales y económicos, si agregan probablemente sembrar el terror a la gente para que no vote por el frente. Entonces, no podemos hablar de elecciones libres en Nicaragua. Aquí hemos tenido ya 4 elecciones, unas elecciones en 1984, que fueron en medio de una guerra. No podemos decir tampoco que han sido elecciones libres, aunque las ganamos nosotros, pero la verdad es que el contexto no. Luego tuvimos elecciones en el 90, totalmente con una injerencia norteamericana, en el 96 y en el 2000 con injerencia norteamericana y ya con un cuadro económico-social muy descompuesto. Es decir, porque cuando se dan elecciones en el 84, en el orden económico-social había esperanza, había progreso, había avance. En cambio, en estas elecciones que se vienen dando ahora, cada día hay un mayor deterioro en el orden económico-social. Por lo tanto, no podemos hablar de democracia. ¡Patria libre! ¡Viva la unidad sandinista! ¡A 24 años, más unido que nunca! Y eso es lo que trajo la revolución, trajo libertad para que cada quien opine como el mejor le parezca, para que cada quien se organice como mejor le parezca. Y todavía, desgraciadamente por la ignorancia, hay gente que es liberal y que no entiende esto, no ve esto porque es ignorancia, es una tragedia. Y si a alguien deberían agradecerle después de Dios de haber llegado al gobierno con Alemán y de haber llegado al gobierno con Bolaños, deberían agradecerle al Frente Sandinista de Liberación Nacional que acabó con la dictadura de Somoza. Y que gracias al Frente Sandinista que ellos lograron llegar al gobierno porque el Frente fue el que trajo estas elecciones. Yo creo que es una dicha que tengamos el gobierno que tenemos después de la última administración del señor Alemán que se esmeró en robar y despilfarrar en este país. ¿Qué os he robado yo, pueblo imbécil? Solo me recuerdo cuando estaba en los grandes momentos como presidente de la República. Tengo ganas de almorzar en China y me iba. Tengo ganas de comprarme un calzoncillo en Francia y me iba. Con la American Express. Ya para despedirme, quiero decirles, anoten lo siguiente. H
viviendo una nueva etapa. Somos una fuerza revolucionaria que está luchando por primera vez a través de los mecanismos legales, de los mecanismos cívicos, desde la oposición. Es una experiencia nueva para nosotros. Lógicamente que el Frente ha sido un factor determinante para que en Nicaragua se establecieran estas condiciones de democracia, de pluripartidismo. Por pensar hacia Sandino, lo llamaron bandolero. El momento más triste durante la lucha fue cuando vi caer a los primeros compañeros en el combate. Esos fueron los momentos más duros, más tristes. Luego, ya diría yo, durante el gobierno sandinista, ¿no? Durante el gobierno sandinista, durante todo el periodo de lucha. Yo diría que había un momento triste prácticamente todos los días, ¿no? Y era cuando nos tocaba visitar a los familiares de los nicaragüenses que morían en esa guerra. Yo diría que fueron dos momentos muy tristes, ¿no? Ese en la época de lucha y luego ese en el periodo de gobierno sandinista. La cerámica negra es una cerámica muy especial en Nicaragua. Tan especial de que cuando hay ferias internacionales de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, los compradores, que a veces son nicaragüenses, a veces son extranjeros, naturalmente se sienten atraídos a comprar la cerámica negra nuestra. La pintura de Solentiname es una pintura muy especial del lugar, pero que al mismo tiempo es parte de ese gran movimiento naif que se da en todo el mundo, en donde Alejandro, todo lo contrario de la pintura académica, es el pintor autodidacta y con un ojo inocente que expresa en el lienzo lo que su sentimiento y su mente le dicen, y ha sido muy exitosa. El primer ministro de Cultura fue el padre Ernesto Cardenal por los 10 primeros años. La primera escuela que se inició en Nicaragua se llamaba Solentiname, a través de Ernesto Cardenal, que al ver que había talento, esto tenía que darse a conocer como parte de la revolución, de la parte del renacimiento, del nuevo arte popular. Entonces fue que se promocionó a cada uno de los artistas individualmente como talento. Sin cultura no hay identidad nacional. ¿Por qué? Porque es la cultura la que con su arraigo en el pasado, en el presente y su visión del futuro, la que hace que este pedazo de tierra con estos habitantes se denomine Nicaragua. A nivel
global, digamos, artistas, teatristas, pintores, bueno, todo lo que representa a la cultura general. Y cada quien, bueno, a través de esa gente, los comités de solidaridad, son los que, digamos, los que prácticamente dan a conocer nuestro arte a nivel internacional, porque parte del gobierno, pues, lamentablemente no hay una política que se murió con el gobierno de doña Violeta Chamorro, cuando ya terminó, digamos, lo que es el periodo de Frente Sandinista, cuando gobernó. Entonces ahí murió la cultura. Fue determinante aquí la toma de conciencia y la disposición a enseñar y aprender. Es decir, que se pudiese entender que al educar, al enseñar, se estaba haciendo solidario, se estaba brindando solidaridad, pero que también se estaba recibiendo enseñanza de parte de los campesinos, de parte de la gente que recibía en sus casas a los alfabetizadores. Y luego, en lo que fue la educación a nivel nacional, la educación desde el Centro de Desarrollo Infantil a la educación primaria, secundaria, técnica, universitaria, ahí fue determinante crear las condiciones para que pudiese llegar masivamente el joven de educación popular de forma gratuita y un alto grado de conciencia de parte también de los maestros, de los profesores, en cuanto a que no podían aspirar a grandes ingresos, a grandes salarios, tomando en cuenta la situación que vive el país. Claro que esto tenía que ver a la vez con toda una conducta, una ética a nivel nacional que partía desde el gobierno nacional y que se correspondía con la situación dramática, económica y social que enfrentaba el pueblo nicaragüense. En aquella época, cuando muy niño, eran las leyendas tradicionales de Nicaragua. Bueno, la leyenda de la Carreta Nahua es que, bueno, cuando yo estaba pequeñita, mi abuelo me contaba de que... o sea, que la Carreta Nahua es un cuento muy viejísimo que se cuentan, cuando lo cuentan los tatarabuelos, lo cuenta mi abuelo, mi mamá, y entonces... Me portaba mal, no le quería hacer caso a mi mamá, o a veces en las noches cuando no me podía dormir, mi abuelita me contaba. Mira niño, duérmete que ya es noche. Si no te dormiste, vas a abrir la Carreta Nahua, te lleva y no sabes a dónde te va a ir a dejar. Es una historia pues de que tal vez muchos la creerán que no es cierto, pues. En mi pueblo, San José, sí, es cierto. Es una muerte que va con dos, que lleva una sábana blanca encima y lleva unos huesos de muerto adentro. Y esos dos bueyes negros son los que jalan la carreta. Y la jalan los dos bueyes y lleva un hombre vestido de negro. Que era una vaca muy flaca, con las costillas de fuera y daba mucho miedo. Y con una gran sábana blanca. Lleva hueso. Una muerte quirina. Y que si te salía, al siguiente día amanecía muerto. En forma de un cajoncito de candela, un perrito adelante y 4 candelas. Que salía, dice, la Carreta Nahua a la 1 de la mañana, que dice que son con una carreta vieja con 2 bueyes que son unos esqueletos, dice que era la no sé. Y que el que lo oía, dice, semejante ruido, dice que se moría. Ya salió una señora y que en el panteón había una muchacha que la habían matado, pero como... De esta manera yo concluiría que la Carreta Nahua es una de las historias más enriquecedoras de la imaginación nicaragüense. Me gustaba mucho en los festivales folclóricos.
Para serte franco, lo de Managua no me gustaba mucho, porque Managua es una ciudad nueva, no tiene la tradición de otras ciudades, pero me gustaban los festivales en Diriamba, una maravilla, la fiesta de San Sebastián, todo eso, me gustaba muchísimo. Cuando yo era chico, no había, el folclore no era tan rico como después. La revolución en Nicaragua despertó en la gente el orgullo de sus propias tradiciones musicales y la revolución ayudó a que produjera una tremenda reproducción de música y todo. Hasta ahora, después ya de la revolución para acá, es que ha revivido de nuevo, porque a muchos se interesaron en recopilar de nuevo lo nuestro. Hola amigos, somos La Nueva Compañía. Y saludos muy especiales para toda la gente linda que nos está viendo. Y bueno, pensamos del futuro de Nicaragua está surgiendo a una velocidad increíble. Gente muy alegre, muy sencilla, muy calorosa. Y bueno, desde Nicaragua para todo el mundo les enviamos un fuerte abrazo para toda la gente linda. La Nueva Compañía. Y esto es un grito segoviano. Rubén Darío es, dentro de todos los símbolos patrios, es la persona que más nos hace sentir como una unidad.
Rubén Darío, como uno de los mayores innovadores del habla española, de la escritura, pues del modernismo, definitivamente, porque su fama trascendió las fronteras de Nicaragua, es que nosotros hemos sentido que hemos contribuido a la literatura latinoamericana y española, más allá de las fronteras nicaragüenses. Es un gran orgullo para Nicaragua. Parece mentira, pero de las pocas cosas que necesita Nicaragua, o mejor dicho, la cosa primordial que necesita Nicaragua es la honradez. Probablemente el país del continente más pobre, sin contar a Haití. Posiblemente estamos ya a la par de Haití en los países más pobres. Por eso sigo insistiendo, con una sola palabra se definiría la necesidad más inmediata y primordial de este país: honradez. La civilización moderna, fuera de sus luchas terribles, ha comprendido a su manera el mito antiguo. Los argonautas eran poetas, pero iban en busca del vellocino de oro. Hoy, como siempre, el dinero hace poesía, embellece la existencia, trae cultura y progreso, hermosea las poblaciones, lleva la felicidad relativa a los trabajadores. El dinero bien empleado realiza poemas, hace palpables imaginaciones, hace danzar las estrellas y puede traer toda suerte de bienes, de modo que los hombres bendigan las horas que pasan y se sientan satisfechos. Pienso que tenemos que hacer esfuerzos a lo inmediato en este país para levantar la actividad productiva. Nicaragua tiene tierras fértiles, tiene aguas, es decir, tiene las condiciones como para poder ser autosuficiente en materia alimentaria e incluso exportar. El canal es un proyecto histórico que incluso le ha traído muchos problemas a nuestro país. Cuando estuvimos en el gobierno pensamos que era bueno promover la idea del canal, convirtiéndolo así en un patrimonio universal. Y creo que este es un proyecto que hay que seguirlo alentando, que hay que seguirlo respaldando. Es decir, que en un canal por Nicaragua se convierte en un patrimonio de la humanidad. Nicaragua, desde su descubrimiento, llamó mucho la atención a los conquistadores por ser Nicaragua el lugar lógico para un canal interoceánico. Incluso ese potencial de Nicaragua fue lo que provocó tanta codicia en diferentes potencias del mundo en diferentes momentos, y provocó incluso guerras. Parece mentira. La única vez que Estados Unidos y Inglaterra, que son hermanos muy íntimos, la única vez que vinieron cerca de una confrontación bélica fue por Nicaragua. El pueblo unido jamás será vencido. La una la compuse cuando las insurrecciones de aquí, de Estelí, cuando estábamos en el bombardeo de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que quiero para Nicaragua? Que haya generación de riqueza, haya empleo para los nicaragüenses, haya estabilidad, se profundice la democracia. Sin cultura no hay identidad nacional. Con el sabor de la música nicaragüense, la nueva compañía. Y se rompen los fuegos con sabor a Polka Cumbia. Nosotros ahora estamos en un periodo nuevo. Nos sentimos muy orgullosos de ser nicaragüenses y dar a conocer nuestro trabajo, nuestro arte, el sentimiento del pueblo nicaragüense a través de nuestras pinturas.
y que la gente pues se maraville. El futuro de Nicaragua tenemos mucha esperanza de que se va a ir mejorando tanto la incipiente democracia que tenemos actualmente. El revolucionario tiene que ser siempre igual, mantener absolutamente sus principios. Patria, mi familia ampliada. Yo considero que mi familia más amplia es la familia humana, pero la patria es la más inmediata, con aquella familia con la cual tengo aún mayor responsabilidad. El momento de mayor alegría, en toda esta época fue el día 19 de julio, del año 79. Todavía nosotros no entrábamos a Managua, yo me encontraba en León. El día 17 de julio se fue Somoza, fue un momento de alegría, pero no fue un momento de mayor alegría. El día 18 ya empezaron a entrar las fuerzas sandinistas a Managua. Y para el 19 ya empezaron a divulgarse en la televisión, por primera vez en la historia de este país, las imágenes de Sandino. Yo me encontraba en León cuando en la televisión apareció una imagen de Sandino, donde Sandino, era una filmación, ¿no?, de la época, donde Sandino saluda con el sombrero así. Y eso pasando por la televisión de Nicaragua, un momento realmente de mucho impacto para mí, de mucha alegría, de mucha emoción. Para mí era realmente increíble ver a Sandino en la televisión nicaragüense. Eso era algo desconocido en este país. Y ver a Sandino en la televisión nicaragüense era como ver a Sandino ahí con nosotros triunfando. Al día siguiente, por la entrada a Managua, fue un momento de alegría, pero para mí un momento de más emoción, de más impacto, que me sacó lágrimas, fue ver a Sandino ahí en la televisión. Tierno, fulgurante bajo el sol, nace frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la milpa para la tapisca de la libertad, y levantamos la milpa para la tapisca de la libertad.